Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que él estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Y como no le hallaban, se volvieron a Jerusalén en busca suya, hasta que al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas, y cuando le vieron se admiraron. Le dijo entonces su madre: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Y él le respondió: ¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas de mi padre? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y les estaba sumiso. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia, sufriéndoos unos a otros y perdonándonos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo mantened la caridad, la cual es atadura de perfección. Y la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados para formar un cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo en abundancia tenga su morada entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando de corazón, con gracia, las alabanzas de Dios. Todo cuanto hacéis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando por medio de Él gracias a Dios Padre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tuvimos hace poquito, el 6 de enero, la fiesta de la Epifanía de nuestro Señor, que, como ustedes saben, Epifanía significa manifestación, porque fue la manifestación del Verbo de Dios que tomó cuerpo en las entrañas virginales de María Santísima. Especialmente esta manifestación se entiende a los gentiles, porque ya había sido una manifestación en el pesebre de Belén a los pastores de Belén, que precisamente eran del pueblo escogido, o sea, del pueblo elegido por Dios para que se mantenga la verdadera fe hasta la venida del Mesías. Inmediatamente, ya recién nacido, nuestro Señor quiere manifestarse a los gentiles, que era, como estaba profetizado en el mismo Antiguo Testamento, Él no vino solamente para salvar a los judíos, sino que vino para salvar a todos los hombres que quieran, por supuesto, ser salvos por Él. Esta manifestación, esta Epifanía, se divide en 3 grandes fiestas. Son 3 grandes manifestaciones las que se contemplan el día de 6 de enero. La de los Reyes Magos, que pertenecían al pueblo gentil, a los pueblos gentiles. Pero después también la Iglesia quiere que tengamos en cuenta, aunque después va a agregar otras 2 fiestas, como es el bautismo de nuestro Señor, que fue una manifestación de la Santísima Trinidad. En el bautismo, en el Jordán, está nuestro Señor allí, se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y la voz de Dios Padre desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Y después, la otra parte de esta Epifanía va a ser el domingo próximo,
cuando nuestro Señor Jesucristo haga su primer milagro en Caná de Galilea, en las bodas de Caná, donde va a convertir el agua en vino, donde va a manifestar su divinidad, mostrando el poder que tiene sobre todas las criaturas. Pero la Iglesia quiere que en todo este tiempo de Navidad que estuvimos viendo y de Epifanía, consideremos el tema de la Sagrada Familia, nombre que tiene esta capilla donde contemplamos allí las virtudes practicadas por esta sagrada, santísima familia de Jesús, María y José. Nosotros sabemos que en el Evangelio, todo lo que se escribe en el Evangelio, ni una coma está de más. Todas las palabras del Evangelio tienen un simbolismo, una enseñanza, algo que deja la marca en nuestra alma. Y así como se nos narra hoy la pérdida del niño Jesús en el templo, que en realidad Jesús no se perdió, se les perdió a María y José, pero no se perdió él. Él simplemente quería mostrar esa dependencia absoluta que tenía del Padre y cómo todos tenemos la obligación de obedecer a Dios antes que a nuestros padres, simplemente para dejarlo marcado. Pero son muy importantes las últimas palabras de este Evangelio, donde dice que nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Cuando los comentadores se proponen explicar esto, ¿cómo es que Jesús podía crecer en sabiduría? Si sabemos que Él era Dios, Él es Dios. Él desde el primer instante, cuando se hizo hombre, cuando tomó cuerpo en las entrañas de María, él seguía siendo Dios. Se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios. Y Dios, por lo tanto, tiene toda sabiduría, ciencia y gracia. Los santos nos explican, entre otras cosas, que este crecimiento era en el ejercicio de estas virtudes, manifestándolas de a poco ante los hombres que le rodeaban, incluso la misma Santísima Virgen y San José. Él crecía en edad, en gracia y en sabiduría, en el ejercicio de estas virtudes, de estas prácticas. ¿Para qué? Para que nosotros saquemos conocimiento de este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos pone. Y aquí comentando, los padres espirituales dicen, ¿cuántos hombres, cuántos de nosotros, cuántos de los hombres que existen en el mundo, unos son hijos del Adán espiritual y otros son hijos del Adán carnal, que desde pequeños se ven inclinados hacia el mal y no quieren hacer absolutamente nada en lo que es el progreso, el crecimiento, en la sabiduría, en la ciencia y en la gracia de Dios? Esos no los tenemos en cuenta. Es verdad que Dios para todos nació y para todos murió, pero desgraciadamente hay hombres que, utilizando mal su libre albedrío, su libertad, prefieren no servir a Dios y por lo tanto entonces van creciendo, o mejor dicho, decreciendo en su maldad y maldad en cada día. Llenas están las Sagradas Escrituras de las maldades de los malos. Pero no es a eso a quien nos queremos referir hoy, sino a nosotros mismos. ¿Qué es eso de crecer en virtud día a día? ¿Cuántos hay que desde chicos tuvieron la gracia de poder comprender y saber las verdades de nuestra fe, que son tan hermosas y que nos llenan tanto el corazón y nos dan ganas de vivir y le dan una explicación a toda nuestra existencia? Vivir en gracia de Dios y crecer en santidad, en sabiduría y más que nada en gracia de Dios, en esas correspondencias de parte nuestra a las invitaciones que nos hace día a día nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Varias veces hemos predicado sobre el tema de que muchos podemos recibir una gracia muy grande de Dios, una conversión, una invitación a tal grado de santidad, y llegamos allí con un inmenso entusiasmo,
pero después eso queda como una especie de relámpago en el medio de la noche. De golpe se hizo en esa noche la luz plena, se iluminó todo y de golpe todo eso volvió a la oscuridad. Nuestro Señor se refiere aquí a aquellos que se convierten, quieren empezar, ponen un gran entusiasmo en ese comienzo, pero después van aflojando día a día en la virtud, y no solamente llegan hasta un lugar y allí se quedan, sino que empiezan a retroceder, y ya no tienen el fervor y las ganas y el ánimo que tenían antes. Eso es peligrosísimo en la vida de los cristianos, en la vida de los católicos, porque llega como una especie de aburrimiento en la práctica de la virtud y se empieza a aflojar, y desgraciadamente la espiritualidad nos enseña que cuando uno en el seguimiento de Dios se estanca, o sea, no está creciendo, en realidad está decreciendo, o sea, está disminuyendo en el amor de Dios. En la vida espiritual aquí en la tierra, mientras dure, tiene que ir creciendo en grado ascendente, constantemente, porque en cuanto deja de crecer es porque empezó a decrecer. Y eso es un llamado de atención que, fíjense, el Evangelio lo tuvo en cuenta, nuestro Señor lo tuvo en cuenta porque nos dice, Jesús crecía, siendo que Él ya estaba colmado de sabiduría y de ciencia y de gracia. Sin embargo, en su ejercicio nos lo sigue mostrando. ¿Por qué? Para que nosotros tomemos ejemplo de ese crecimiento en la virtud. Y que es muy posible que el demonio utilice eso para aburrirnos en el seguimiento de nuestro Señor y vayamos aflojando en el crecimiento de nuestra santidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que hagamos un examen de conciencia. Estamos al comienzo del año, siempre se dice que es bueno en ese caso repasar cómo fue el año pasado en ese aspecto y cómo queremos que sea este año que se nos viene encima. Y después, lo último, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo les estaba sujeto y era súbdito de ellos. Fijémonos que en el orden espiritual, en el orden esencial, Jesús era Dios, es Dios, y se sujetaba a la Santísima Virgen, sí, un ser perfectísimo, lo más perfecto que pudo haber salido de las manos de Dios, pero no dejaba de ser una criatura. Jesucristo es el eterno, el verbo de Dios que existe desde toda la eternidad, por el cual fueron hechas todas las cosas. Y sin embargo, nuestro Señor se sujetaba a María, y no solamente a María, sino que incluso a San José, que era un carpintero, un obrero, y aprendía de San José las habilidades en el trabajo del día a día. Y como él quiso sujetarse a eso de trabajar, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuando sabemos que el trabajo en sí mismo no era un castigo de Dios, pero sí la penalidad del trabajo, porque ya Dios, cuando había castigado a nuestros primeros padres, les impuso el tema del trabajo como un castigo. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y a eso se quiso sujetar nuestro Señor. Recordemos, ya que estamos en la fiesta de la Sagrada Familia, la familia es la célula de la sociedad, y cómo el enemigo ha entendido también que destruyendo la familia destruye la sociedad. Ha empoderado a la mujer sacando el orden que Dios había querido. Dios creó al hombre como jefe de familia y puso a la mujer, como dice la Sagrada Escritura, la creó del costado de Adán, ni de la cabeza ni de los pies. La mujer no le toca ser la jefa de la casa, pero sí la compañera del jefe y del criado del costado de Adán, no de los pies, y en eso tienen que tener mucho cuidado los hombres, para no empoderarse demasiado con respecto a ese origen que Dios le dio a la familia. Y a los hijos les toca el obedecer siempre y cuando, por supuesto, no se mande algo contrario a la ley de Dios, porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso
por sobre la mismos mandatos de los padres, que cuando mandaren algo distinto o contrario a la ley de Dios, no solamente no hay que obedecer, sino hay que desobedecer, porque Dios está primero. ¿Acaso no sabéis que yo tengo que cumplir con la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos? Tenemos la gracia de tener nuestra capilla bajo el patronazgo de la Sagrada Familia, Jesús, María, José. Y vuelvo a insistir en aquello que tantas veces lo he hecho con respecto a la oración, que es una de las cosas que más hace que nuestra alma crezca en la vida espiritual, y oraciones que se pueden hacer en el mismo trabajo como las jaculatorias, ya que tenemos la gracia de tener la Sagrada Familia como nuestra patrona, nombrarlos en aquella jaculatoria que tiene tantas indulgencias. Jesús, María, José. 7 años de indulgencia cada vez, aplicable en las almas del purgatorio, y que lo podemos hacer incluso con el pensamiento. Jesús, María, José, repetirlo hasta el cansancio, eleva nuestra alma ante Dios, nos mantiene en su sagrada presencia, nos aleja del pecado, porque nos mantiene ocupados. Que así sea. Ave María Purísima.